En este video vamos a hablar sobre el concepto de energía. Bueno, este concepto es muy importante porque la energía en el área de ingeniería principalmente está asociado al concepto de eficiencia. En la construcción, diseño de máquinas y demás, este concepto es muy importante y la eficiencia va a tener que estar estrechamente relacionada con la energía. Bien, entonces lo que debemos hacer en esta parte del curso es asociar la energía, es definir la energía y para empezar a tener unas primeras nociones de lo que es este concepto. La energía es un concepto bastante amplio, pero básicamente podemos entender la energía como la capacidad o la cantidad, digamos, o una cantidad de hacer algún trabajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este sentido, vamos a tener, supongamos que nosotros estamos acá, este es el suelo, supongamos que es un edificio, y cuando nosotros dejamos caer un objeto, ¿sí?, que es atraído por la fuerza gravitacional, entonces lo que pasa, cuando tenemos el objeto colgando a una cierta altura del suelo, de la tierra, entonces esta altura genera o se traduce en una cierta energía que vamos a llamar energía potencial. Potencial gravitacional. ¿Por qué potencial gravitacional? Porque por el hecho de estar a una cierta distancia del suelo de la Tierra, este objeto tiene capacidad de producir un movimiento, ¿sí? Entonces, al desplazarse este objeto, al caer sobre la Tierra, está transformando parte de su energía, o es decir, el objeto que estaba en reposo, de alguna manera recibe energía de la Tierra a través de esta energía potencial gravitacional y pasa a estar en reposo a estar en movimiento. Entonces eso le imprime una energía que se llama energía cinética. Bueno, entonces otra noción que vamos a tener del concepto de energía es, por ejemplo, vamos a cambiar acá de colorcito. Bueno, entonces vamos a usar este color. Y entonces vamos a suponer, por ejemplo, aquí tenemos el suelo, aquí tenemos, vamos a poner una cajita. Vamos a poner, por ejemplo, este modelo simplificado en el que tenemos un objeto, digamos que tenemos una caja que está en contacto con el suelo. Entonces, cuando a esta caja nosotros le aplicamos una fuerza, ¿sí?, por ejemplo en esta dirección, una fuerza que va a estar dada con una cierta dirección respecto del suelo, entonces cuando desplazamos esta caja una cierta distancia, delta x, digamos, lo que nosotros estamos haciendo es transformando este objeto que está en reposo, lo estamos moviendo. Entonces, de alguna manera es como que nosotros, a través de esta fuerza, le transferimos energía a este objeto, a esta caja que está acá, para poderla desplazar esta cierta distancia. ¿Listo? Bueno, entonces, la manera de cuantificar no solo la fuerza que estamos aplicando, que ya sabemos que la fuerza por la segunda ley de Newton es igual a la sumatoria de las fuerzas, es igual a la masa por la aceleración. Lo que vamos a hacer de alguna manera es cuantificar ese esfuerzo, es como esa energía que le hemos transferido de alguna manera a la caja, ¿sí? Porque una cosa es aplicar una fuerza y otra cosa es aplicar esa fuerza durante una cierta distancia, durante un cierto recorrido. Y bueno, eventualmente van a ver también que pues una cosa es también la fuerza aplicada a una cierta distancia, como en este caso, o aplicada durante un cierto tiempo. Por ahora vamos a cuantificar el esfuerzo, de alguna manera, el esfuerzo de aplicar la fuerza, aplicar esa fuerza durante una cierta distancia. Una cierta distancia, ¿sí? Delta X en este caso. Bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces lo que vamos a hacer, pues es muy simple. Lo que vamos a hacer es multiplicar nuestra fuerza por el desplazamiento. Vamos a colocar así. Esta cantidad que está acá
esta multiplicación, fíjense, aquí le estoy colocando como cantidades vectoriales. Ahora voy a explicar por qué. Pero, digamos, en síntesis, esta fuerza multiplicada por esta cierta distancia es lo que vamos a denominar, como W, y esto se llama trabajo. Entonces, lo que vamos a definir como trabajo es la fuerza que yo aplico durante esta cierta distancia. ¿Listo? Ahora vamos a ver por qué la necesidad de definir esto así, que esta operación, como ustedes recordarán, se llama producto punto entre vectores. ¿Por qué esto? Porque una cosa es cuando yo tengo, vamos nuevamente a nuestro ejemplito, nuestra cajita, tengo nuestra cajita acá. Entonces, una cosa es aplicar, vamos a suponer que aplicamos la fuerza así, ¿listo? En esta dirección, completamente paralela al suelo. Una cosa es aplicar la fuerza así, y otra cosa es, como caso extremo, es aplicar la fuerza de esta manera, ¿sí? Fíjense que si este es el caso, vamos a llamar esta fuerza 1 y esta es la fuerza 2. Entonces fíjense para, que para la fuerza 2 no hay movimiento, ¿sí? Si lo que yo estoy aplicando es la fuerza 2, pues el objeto no se va a mover, salvo que rompa el piso. Pero como eso no va a pasar, simplemente pues no hay el objeto no se desplaza, por lo tanto, en este caso no habría trabajo. ¿Por qué no habría trabajo? Porque pues no se está desplazando el objeto. Para que haya trabajo, ¿sí? Yo tengo que desplazar este objeto durante una cierta distancia. Entonces, si el objeto no se desplaza, debido a esta fuerza que yo aplico, pues entonces el trabajo es cero. Ahora, es diferente cuando yo aplico una fuerza así paralela, como en este caso, ¿sí? Donde aquí sí hay un trabajo aplicado, es decir, para F1, si hay movimiento, y por ende, entonces, vamos a colocar entonces, si hay trabajo, ¿sí? O dicho de otra manera, el trabajo es diferente de cero. En este caso, el trabajo es igual a cero, en el caso de la fuerza 2. Pero en el caso de la fuerza 1, sí, el trabajo es diferente de cero. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Si este es el caso de la fuerza 1, entonces el trabajo es diferente de cero. Pero si el caso es de este ejemplito, vamos a colocar este colorcito. Si el caso es el de esta fuerza 2, ¿sí? Si el caso es el de esta fuerza 2, entonces el trabajo es cero. Entonces fíjense que de alguna manera el trabajo como que tiene que ver con la manera en que yo aplico la fuerza. Porque otro caso extremo o que podemos ver ahí es, por ejemplo, vamos a cambiar aquí nuevamente de color. Otra cosa es, por ejemplo, si ahora yo aplico una fuerza 3, pero yo la aplico así, con una cierta dirección. Si vamos a suponer que esta es la fuerza 3. ¿Sí? Suponiendo que entonces la fuerza 3 está aplicada con cierto ángulo. Entonces aquí fíjense que el trabajo en el caso de la fuerza 3, digámoslo así, para F3, hay movimiento, entonces el trabajo sigue siendo diferente de cero, pero va a ser como una mezcla. Es decir, va a ser un valor intermedio entre el trabajo que yo hago con la fuerza 1 a cuando yo lo aplico con la fuerza 2. Aquí vamos a suponer que las tres fuerzas tienen la misma magnitud. Entonces, ¿qué pasa? Intuitivamente uno tiene que, cuando yo aplico esa fuerza 3 con un cierto ángulo, el trabajo no va a ser lo mismo. Me va a costar un poquito más va a ser diferente lo que yo puedo mover esta caja a lo largo del eje X, digamos, a lo largo de esta trayectoria acá. Entonces, claro, cuando yo tengo esa fuerza aquí, es como que la fuerza está completamente moviendo la caja, ¿sí? Entonces el esfuerzo se va directamente a mover la caja. Entonces ahí digamos que yo tengo como un trabajo mucho más eficiente realizado sobre la caja, porque la fuerza está completamente paralela al desplazamiento. Pero cuando la inclino, como ya no mucho. ¿Por qué ya no mucho? Porque, bueno, vamos a hacer nuevamente acá nuestro dibujito. Porque fíjense que cuando tenemos la caja, vamos a colocar nuevamente nuestra caja acá y cuando tenemos esa fuerza aplicada, el color que usamos, vamos a poner este. Cuando aplicamos una fuerza en esta dirección, ¿sí?
Me supone que esta es la fuerza 3. Vamos a cambiar de color que si no me gustó. Ahora sí, este sí. Cuando aplicamos la fuerza 3, ¿sí? Con un cierto ángulo, entonces aquí nuevamente vamos a ir a, a las ecuaciones de Newton, ¿sí? Sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración. Entonces, ¿qué pasa? Como el desplazamiento es en el eje X, a mí me va a interesar es la sumatoria de fuerzas en X, que es igual a la masa por la aceleración en X. Entonces, fíjense que cuando se aplicamos nuestro diagrama de cuerpo libre, entonces, esta será la fuerza 3, aquí tendremos el peso y aquí tendremos la fuerza normal, ¿sí? Y acá tenemos el ángulo. Entonces, la fuerza que va en X solamente va a ser menos la fuerza 3 por el seno del ángulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque seno del ángulo, en este caso, perdón, va a ser coseno, ¿sí? ¿Por qué el coseno? Porque, pues, fíjense, coseno del ángulo es el cateto adyacente de este ángulo, que es la fuerza 3 en X, sobre la magnitud de la fuerza 3. ¿Sí? Entonces, fuerza 3 coseno del ángulo va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Entonces, fíjense que el componente de la fuerza que va en X es es esta cantidad, F3 por coseno del ángulo. Entonces, si el ángulo es 0, esa aceleración se hace máxima, y si el ángulo es 90 grados, pues el coseno de 90 es 0, y entonces hace que no haya aceleración en X, que es el caso extremo de tener la fuerza aplicada acá. Entonces, esto relacionado con nuestro concepto, lo que vimos antes, que el trabajo es el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo necesito acá es la fuerza en dirección Y, la fuerza en X que va en dirección Y, multiplicada por el desplazamiento, que en este caso el desplazamiento también va en Y. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la fuerza en dirección Y? Pues va a ser menos F3 coseno del ángulo, ¿sí? Que multiplica el desplazamiento, lo que sea que le haya desplazado. De esta manera, este que está acá es nuestro trabajo. Esta cantidad que está acá es lo que definimos como el trabajo, ¿sí? Realizado por la fuerza, ¿sí? El que se define a través de esta ecuación que está acá. ¿Listo? Entonces, claro, noten nuevamente la relevancia del ángulo. Noten nuevamente esa relevancia del ángulo, ¿sí? Si el ángulo es 0, el trabajo es máximo porque el coseno de 0 vale 1. Y a medida que el coseno se va incrementando, es decir, a medida que vamos pasando, vamos inclinando la aplicación de la fuerza, la forma que aplicamos la fuerza, el coseno tiende a 90, luego tiende a 0 y el trabajo se hace 0. ¿Listo? Entonces, esto es una noción muy importante del trabajo. Y ese trabajo, fíjense, para ya terminar este video, para no hacerlo tan largo, tenemos que el trabajo lo definimos así, ¿no? Como punto por el vector de desplazamiento. Aquí puse el delta R porque puede ser en cualquier dirección. Antes hemos visto delta X porque iba en la dirección horizontal. Aquí puede ser en cualquier dirección. Entonces fíjense que cuando hacemos el análisis dimensional de esto, la fuerza se da en newtons y el vector desplazamiento pues se da en metros. Y eso que tenemos acá, newtons por metro, lo podemos escribir como newtons, que son kilogramos, metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Multiplicado por metros. Entonces fíjense que las unidades del trabajo se dan unidades de kilogramos, metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y esto es una unidad de energía, ¿sí? Es una unidad de energía. Entonces, de alguna manera, el trabajo que nosotros aplicamos a un objeto cuando lo desplazamos a una cierta distancia es equivalente a decir que nosotros le estamos aplicando o transfiriendo energía a ese objeto, ¿sí? En esa dirección. ¿Qué tanto lo aplicamos? Pues ese es producto de estas dos cosas que están acá. Y recuerden una cosa muy importante. El trabajo es una cantidad escalar, ¿sí? El trabajo como tal no tiene una dirección, no es una cantidad vectorial, es una cantidad escalar, ¿sí? Esto es muy importante recordar, ¿sí? El trabajo es una cantidad escalar, ¿sí? Es un numerito, ¿listo? No es una cantidad vectorial, ¿sí? Porque no importa en la dirección que
Porque digamos, el trabajo lo que describe es cuánta energía transferí, ¿sí? Cuando yo, por haber desplazado un objeto, ¿sí? En este sentido es esto, cuánta energía de alguna manera, al aplicar esa fuerza 3 por ejemplo, yo le transmití para desplazar el objeto una cierta distancia. ¿Listo? Entonces, esta noción del trabajo o esta noción de la energía transferida es una cantidad escalar, es un número, no tiene dirección, ¿sí? Porque simplemente me denota o me describe cuánta energía yo tuve que aplicar simplemente para desplazar el objeto o cambiarle la posición del objeto. Bueno, ahora lo que sigue en los siguientes videos pues va a ser cómo aplicamos ese concepto de trabajo para entender diferentes ejercicios.